Hola. Oye, por ahí vi un correo que me mandaron que debe durar 15 minutos la plática. Hola Héctor, mucho Hola. gusto. Rafael aquí. Eso es lo que tengo entendido. Ok. Digo, Hola Héctor, hola Rafa, hola Lupe, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, hola, andas? buenos gracias. días. ¿Ahí Me me estaba, escuchan? me estaba paniqueando sin link. Dije, ¿cómo le hago para entrar? Ujú. Ahí. Les escucho muy bien. ¿Ahí nos escuchan bien? Estamos en últimas pruebas técnicas. Sí, se escucha bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 listo. Gracias a Dios, bien. Bueno, Sí, pues aquí estamos todavía haciendo un poco de tiempo en lo que arranca, pero yo entiendo que de este lado hemos estado corriendo, pero entiendo que ya el formato se lo tienen presentes. O sea, ahorita ya se está incorporando la gente. Voy a dar la intro yo, después se la paso a ustedes. Ok, ¿Vale? Bueno, al final hablamos otra vez del concurso. Cerramos con preguntas y respuestas generales. Seguramente habrán varias, ¿no? Tanto para ustedes como de madera o de lo que tenga que ser. ok. ¿Vale? Entonces les damos unos 10 minutitos máximo. Ya ven que los mexas somos medio lentos a veces y puntuales. Máximo unos 8 minutos. No sé de qué me hablas. ¿Vale? Entonces vamos ya a apagar la cámara en la que se conectan oficialmente todos y Ok, ahorita lo resumimos. ok. ok. Hola, vamos a esperar más 2 minutitos a que se termine de conectar la gente, pero pues creo que ya estamos todos por acá. Nada más si me son tantito pacientes mientras se conectan los demás. Y gracias por estar aquí hoy.
Ok. Pues tenemos el tiempo un poco apretado, entonces creo que le vamos a meter desde ahorita. Bienvenidos todos. Gracias por conectarse, muy puntuales. Digo, les adelanto de una vez que más o menos vamos a tardar un poco más de una hora. Van a ser mucho contenido en ese pequeño lapso de tiempo. Y bueno, pues trataremos de explicar desde qué es el Mass Timber Challenge hasta los temas de madera y todo lo que nos tengan que compartir los invitados especiales. Entonces, yo creo que sí es justo que arranquemos de una vez, que se vayan uniendo los que se tengan que unir. Pues bienvenidos todos. Probablemente algunos nos conozcan, algunos otros no nos conozcan tanto. Nosotros somos Micmac, que es la empresa líder en estructuras de madera en México. Sí, llevamos más de 30 años operando a nivel nacional. Trabajamos en todos lados del país. Sí, y justamente les platicaré lo que es el Mass Timber Challenge a lo largo de esta presentación. Sí. Y hoy quería empezar no hablando de madera y tampoco hablando de papel, sino hablando de aviones. ¿Sí? Probablemente todos los que han estado en este webinar se han subido alguna o dos veces en su vida a un avión. ¿Sí? Es una de las industrias que popularmente se entienden como las más contaminantes del mundo. Pero la realidad es que es el 3% de las emisiones de gas invernadero a nivel internacional. ¿Cuál es el contraste con nuestra industria? Nosotros somos cerca del 8% de la contaminación global como construcción, ¿sí? De este 10% de contaminación global, cerca del 8% es efecto del concreto, que es el segundo material más utilizado después del agua. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como intelectuales, como arquitectos, como desarrolladoras, como constructores? ¿Cuál es nuestra posición crítica ante esta situación y ante otros muchos problemas que hay globalmente? Y también hay problemas locales, ¿sí? Hablamos de México, como les comentaba, prácticamente todos los que estamos aquí tenemos contexto mexicano de una u otra manera y entendemos que como la segunda economía más grande de Latinoamérica tenemos el mismo problema escalable a nivel global que tienen todos, que es, por ejemplo, la crisis de vivienda. Al día de hoy, cerca de 9 millones de familias están sin vivienda digna en nuestro país. Hay un problema para tener acceso a créditos hipotecarios por el problema de informalidad y de nuestros sistemas constructivos, ¿sí? Y según datos del INEGI, cerca del 50% de nuestras casas son autoconstruidas o construidas en la informalidad. ¿Sí? Según datos también del profesor Albert Saiz, que es el baseline de nuestro concurso y de nuestra data, anualmente se requiere cubrir un déficit de cerca de 800,000 unidades habitacionales en México y es la hora en la que la industria de construcción o el profit no está ahí, pero estas viviendas todavía no están para la gente que más lo necesita. ¿Sí? Entonces pensaríamos, ok, ¿por qué la madera no ha sido una solución hasta el día de hoy? ¿Por qué no veo casas de madera por todos lados como a lo mejor es en Europa o en Estados Unidos? Voy a empezar con los mitos, ¿sí? Y uno de los mitos más aceptados o más populares hasta el día de hoy es que la madera es efímera, o sea, que es una hoja de papel que se te va a deshacer mañana, ¿sí? Que es un lujo y que es medio arcana, que no muchos la conocen, que es difícil de trabajar, difícil de manipular, difícil de construir, ¿sí? Que la mano de obra también que la construye es muy especializada y que se necesita mucha capacitación, que si no queda mal y si no se vuelve un problema. Esos son los mitos, ¿sí? Pero también hay realidades. La madera es muy eficiente. La madera, mucha de ella se puede construir en taller y después llegar a ensamblar en sitio, que hace una ruta crítica de proceso constructivo mucho más rápida. Es muy estética. O sea, gran parte de los despachos que nos buscan hoy en día nos buscan por sus propiedades de diseño, ¿sí? Esta sensibilidad, esta naturaleza de que la estructura se vuelve acabado, es muy diferente a trabajar con concreto o con acero. Es sustentable, ¿sí? No solo es CO neutral, sino que es CO negativo. Durante el resto de su vida por un proceso certificado de obtención de madera y porque es un ser vivo que absorbe carbón, se vuelve CO negativo y es versátil. Se puede hacer columnas, vigas, arcos, cerchas, cubiertas, pisos, muros con este material. Pero también hay muchos desafíos, desde su sensibilidad a todo el tema del contexto, que si hay humedad, que si hay bichos, que si hay termitas, si hay fuego,
también generalmente es más costosa, ¿sí? A pesar de que tiene eficiencias en procesos constructivos y se puede hacer incluso competitiva contra el acero o el concreto. Si tú llegas con una transformación lineal a, oye, ¿me puedes hacer esta viga de acero a concreto directamente? Pues la traducción hace que sea más cara, sin llegar a un proceso de preconstrucción. Generalmente se percibe como más cara. Es muy variable, o sea, de tipos de madera a tipos, de dónde se obtiene, de dónde viene, cómo se trabaja. Tiene muchas variables en su cálculo estructural, sus propiedades sustentables, sus propiedades de resistencias físicas, etcétera. Y nuestro talón de Aquiles, pues es el mantenimiento, ¿no? Al menos 1 o 2 veces al año se tiene que dar un buen proceso de mantenimiento, que es muy sencillo, es un acabado, pero para que siga bien nuestro material favorito. En resumen, estas son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la madera. Como les comentaba, sus debilidades es que pues, tiene 1000 variables. O sea, si llega un consultor a decirte, oye, pues dime cuánto ahorras de carbono por cada metro cúbico de madera. Oye, pues ¿cuál? ¿Certificada, no certificada? ¿Es pino? ¿Es madera tropical? ¿Viene de África? ¿Viene de Durango? ¿Viene de Estados Unidos? Las variables son muchas, ¿no? ¿Qué edad tiene el árbol? ¿Tiene 3 años? ¿Tiene 15 años? ¿Viene por barco? ¿Viene por coche? Lo que quieran. Estructuralmente también, ¿no? Y va de la mano. ¿Qué tipo de madera es? ¿De dónde viene? ¿Tipo de suelo? Etcétera. De hecho, si queremos ser muy detallistas con estas propiedades, nosotros recomendamos hacer pruebas de laboratorio para cada proyecto en específico, porque no hay manera de tipificarlo de manera estandarizada, ¿sí? Mano de obra altamente especializada y que generalmente es percibida con un precio adicional. Pero también pues, es sustentable, es estética, es eficiente, es versátil. Tiene amenazas, como les comentaba, hay poca transparencia, es un sistema constructivo que todavía le falta mucho para aprender. Hay muy pocos jugadores a nivel nacional y si la demanda sigue creciendo y hay pocos jugadores, probablemente hay un riesgo de incremento de precios. Pero, por último, también vemos muchas oportunidades. Por ejemplo, que es de todos los sistemas constructivos tradicionales el más sustentable. Vemos que cada vez hay más demanda por este producto, por sus propiedades de diseño y de sustentabilidad, y la construcción sigue en auge. Entonces es una industria que va a seguir en crecimiento, que tenemos que aprender más para poder saber cómo trabajar con estas variables. En resumen, esto es el Mass Timber Challenge, ¿sí? Lo que queremos hacer es tener un carácter educativo y formar de las propiedades y los usos de este sistema constructivo. Queremos romper barreras de conocimiento y romper estos mitos con los que comenzamos la conversación. Queremos también aclarar sus propiedades sustentables porque también hay desconocimiento de esa parte, ¿no? El segundo webinar que vamos a tocar es meramente de sustentabilidad y ya les haré ahí el spoiler de que el concreto es el material que más contamina en el mundo, como les comentaba al principio, y el acero es el que más contamina por kilo. Entonces la madera se vuelve un sustituto natural en tema de certificaciones, de wellness, de percepción de espacio, etcétera. Y también hacer una red colaborativa. Cada vez hay más gente que quiere aprender de este sistema, cada vez más gente que quiere realmente contribuir a hacer algo con este material y pues abrir los brazos a cualquiera que quiera hacer algo con Micmac o con sus colaboradores o con la gente que siempre nos ha apoyado o con gente nueva que quiera entrar a nuestro ecosistema. ¿Sí? En resumen, este es el Mass Timber Challenge. Les digo, tiene un track educativo en el cual vamos a dar 3 webinars y un workshop. Este es el primer webinar de 3 que vamos a dar con invitados especiales y ahora sí que 100% enfocados en su tema del webinar, ¿sí? Después se empalma con el track competitivo. Tenemos un concurso que al día de hoy, a 2 días del lanzamiento oficial, hay más de 100 registros, en el cual se va a hacer un pabellón, se va a ver un premio y publicaciones en la revista Arquine, en Mobiliare para los ganadores. Se va a poner el pabellón en el marco del concurso Mextrópoli y va a durar 4 meses, ¿sí? Y eso pues va de la mano de ofrecerles este material, se inspiren, crean soluciones, tengan ideas para resolver el déficit de vivienda en México. Al final, Daniel les va a platicar puntos específicos sobre el concurso, pero esos son los 2 tracks que estamos siguiendo. Es un proceso think tank educativo, de conexión, de preguntas, que no sea unilateral. Digo, el formato del webinar pues tiene que ser unilateral para que no se vuelva un relajo, pero nosotros somos carta abierta para recibir su retroalimentación y al final pues tener un producto final del ganador de este concurso, ¿no?
Entonces, bienvenidos al primer webinar. Aquí paso a temas más técnicos. El formato va a ser, yo tengo ahorita 15 minutos para platicarles teoría general sobre el diseño y la construcción en madera, que es el tema de hoy. Después le voy a pasar la bandera a nuestros invitados especiales. Está aquí Rafael de Rousseau, es un despacho canadiense que está entrando en México con muchos temas de madera y muchos temas innovadores que están importando del hemisferio norte. Está Héctor Delmar, que tiene muchísima experiencia y que ha trabajado también mucho con nosotros con diseño de madera y con sostenibilidad en la madera también. Y está Luis Guagnelli, que es gerente de diseño con el taller de Mauricio Rocha y nos va a platicar de todas las cosas increíbles que ya sabemos que hacen en el área de diseño nacional. ¿Vale? Pues con esto me arranco con la teoría. Maneras de clasificar la madera, hay miles, ¿sí? Si se meten en internet, hay por tipo de hoja, por tipo de tronco, por tipo de color de madera. Olvídense de todas ellas, ¿sí? La que nosotros nos incumbe como constructores son estas tres. Si es blanda, si es dura o si es semidura, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues los voy a resumir muy fácil. Las blandas vienen todas las coníferas, ¿sí? Las coníferas son todos los árboles como el pino que terminan con hoja en piquito, ¿sí? Y las duras son todas las que no son coníferas. Esa es la descripción general. Hay muy pocas excepciones entre una y otra, pero en general ese es el estatus. Las blandas y las duras, su diferencia no es de resistencia estructural o no, sino es de su capacidad de densidad de madera, ¿sí? Entonces, con esto, por ejemplo, el tornillo tiene muy buena capacidad estructural y nosotros siempre lo recomendamos mucho, pero resulta que es una madera semidura. Ventajas y desventajas. Las maderas duras generalmente pesan mucho, pero y generalmente también aguantan mucho estructuralmente, pero también le aumentan más a la carga del edificio, ¿sí? Las maderas blandas tienen generalmente menor capacidad estructural, pero le aumentan mucho menos a la capacidad del edificio, ¿sí? Otra distinción interesante que dar, las maderas blandas generalmente son más económicas, ¿sí? Porque la oferta tiene un ciclo mucho más rápido, es mucho más rápido y mucho más fácil plantar maderas blandas como un pino, que se tarda 3 a 5 años en crecer, que un cumarú, que es una madera tropical sudamericana. Se tarda muchísimos más años en crecer. Por eso generalmente son más caras y más exóticas. ¿Vale? Igual a eso se me olvidó mencionarlo. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor agréguela al chat. Al final de esta sesión vamos a tener una sesión de preguntas generales, tanto para las exposiciones de nuestros invitados como de este tema o del Masterverse Challenge o del concurso. Siéntanse libres de agregarlo, ¿sí? Aquí nada más hago una puntuación en México. México probablemente no es tan conocido por su producción en madera porque generalmente construimos o tenemos el reflejo de la madera americana o de las maderas exóticas sudamericanas. Probablemente tenemos mucha madera, ¿sí? La única diferencia es una, que nuestra industria no está tan desarrollada, está mucho más enfocado a sistemas constructivos efímeros o cimbras o polines. Y dos, que para madera estructural, realmente el 70% de la oferta de maderas certificadas viene de Durango y viene de Chihuahua. Y el tipo de madera está bien tipificado como pinos duranguenses. Es prácticamente la gran mayoría de madera estructural certificada que pueden usar en México. Y si yo les digo pino nacional, generalmente va a ser pinos duranguenses. Nosotros trabajamos con pino chileno, con pino amarillo de Estados Unidos, cedro blanco, tornillo, red grandis, muchas de las que les enseñé allí. Pero cuando es madera mexicana es esa. Y de hecho hicimos un análisis entre la demanda de viviendas de 800,000 unidades anuales contra la oferta de pinos duranguenses, que sería una de las soluciones más sustentables que abordar y es completamente viable. Entonces ahí, si quieren apuntar también ese acordeón para el examen del concurso, es bastante válido y también les podemos compartir información con mucho gusto. Otra clasificación de madera, mucho más comercial que de sus propiedades físicas, es cómo te la venden, ¿sí? Una cosa es cómo viene el tronco, una cosa es si es conífera, si no es conífera, otra cosa es cómo me la da el proveedor del aserradero. Y la que nosotros usamos generalmente es de tres tipos. Es FAS, es la que es super premium, generalmente tiene un precio casi al doble que la común 1, que es la que le sigue, pero no tiene ningún nudo. Viene generalmente en tramos repetidos, tanto en largos como en anchos, como en espesores, y viene homogénea a la venta, ¿no? No tiene, le dicen en el argot de la industria, no tiene ojos, no tiene nudos. La común 1 tampoco tiene ojos, pero generalmente tiene más variabilidades tanto en la beta como en las dimensiones.
famoso claros libres, ¿sí? Que generalmente es más barato, pero en temas de diseño pues les va a implicar que se vean desfasados todos los elementos. Y después viene la COM2, que es dimensiones libres y además viene con nudos. Estructuralmente no cambia mucho. El nudo no es preferible para utilizarlo estructuralmente. Es cristalino, ¿sí? No trabaja tan bien, pero tampoco es algo que vaya a hacer que su estructura falle, ¿no? De hecho, muchas veces hemos hecho proyectos con nudos porque se ve rústico, porque le gusta el arquitecto y funciona bien. Es algo que se resuelve desde construcción. Y después nos vamos a comparar sistemas constructivos, que eso nos lo preguntan seguido. Concreto, acero y madera, ¿sí? Empezamos por el criterio más sencillo, que son vigas, chicharronero, con sus debidos criterios de qué tipo de carga tienes encima, pero pues, concreto todo lo vimos en la carrera, ingenieros y arquitectos, un claro entre 10 y 12 de lo que es el claro libre, el acero más o menos claro entre 20 y la madera pues es la que va a tener más peralte, ¿no? Claro de 10 para abajo, ¿sí? Sí. Nos vamos a las propiedades estructurales. Por ejemplo, el concreto es muy bueno a la compresión, pero le falla luego la flexión, la elasticidad y la torsión. El acero, pues es generalmente el ganador estructural, solo le falla la compresión, pero la tensión es muy bueno. Quiera, la torsión aquí está mal, es un poquito más baja. Perdón por este typo, la torsión es mala con el acero y la elasticidad es regular. Y la madera, como les comentaba, que aquí tampoco les voy a inventar cosas. La torsión, la compresión y la fricción la tiene medio competitiva. Generalmente el concreto y el acero tienen mucho mejor propiedad. En lo que es muy bueno la madera es en la elasticidad, ¿sí? Para temas sísmicos, temas de movimientos, la madera se mueve, manda la energía afuera, entonces mitiga mucho de ese movimiento y resulta muy buena para este ejercicio. Ahora, me voy a propiedades. Por ejemplo, el acero en aislamiento acúsmico y térmico es muy malo y además es súper contaminante por kilo, como les comentaba. Después sigue el concreto. El concreto, como les comentaba, el material más usado después del agua, pues a lo mejor por kilo, por metro cúbico no contamina tanto, pero ya cuando sumas todas las unidades, pues es un montón a nivel global. Su aislamiento acústico es medio y en aislamiento térmico, si alguno ha ido a una casa que tiene muros de concreto de 10, 7 centímetros, pues es pésimo, ¿no? Generalmente se siente muy frío. La madera generalmente tiene un aislamiento acústico medio alto y su aislamiento térmico es excelente, es el mejor de los sistemas constructivos para el aislamiento y en temas de emisiones de carbono, pues es bastante bueno. Les digo que es CO2 negativo. También hay diferentes maneras de hacer tipos de conexiones. Aquí no vamos a entrar en detalle a eso, seguramente nuestros invitados sabrán especificarlo mejor, pero tipos de conexiones, tipos de sistemas constructivos en madera hay 300,000. Ahora, me voy a sistemas constructivos, más que elementos de construcción. ¿Qué pasa si tú agarras un edificio mediano, vertical, de cerca de 3,000 metros cuadrados? Partimos del concreto, que sería la solución pues, más directa, con un costo de X1, digamos, para no ponerle pesos. El tiempo de ejecución va a ser alto porque toda la ruta crítica la vas a poner en el proceso. Se va a tardar mucho en construir porque dependes de las ollas, del albañil, de la varilla que se está armando in situ. Los acabados, pues si vas a hacer un concreto muy fino y quieres hacer un detalle que el concreto sea aparente, pues es opcional. Y la apariencia estética, pues es dependiendo de la ejecución, ¿no? Si quieres hacer algo rápido, pues no va a ser un acabado aparente y seguramente te va a tener un sobrecosto en temas de pastas, de plafones, etcétera. Con el acero, por ejemplo, es un poco más caro, ¿no? Generalmente lo prefieren en estas tipologías porque es más rápido. La ruta crítica tiene un componente de prefabricación y un componente de construcción en sitio. Hay una componente también de que los acabados generalmente son adicionales de sí o sí. Dígase que si quieres usar el sistema constructivo más eficiente que es los acero, pues para empezar ya tienes un problema de aislamiento acústico y segundo, pues ya tienes un tema de plafones, un tema de pinturas, un tema de soldaduras en sitio que no te dejan trabajar acabados a la par. Entonces también es un tema a abordar y te impacta tanto en tu ruta crítica como en la apariencia estética. Después pasamos a sistemas híbridos. Y ahorita varios edificios verticales que nos han llegado hemos propuesto desde sistemas hechos parcialmente en sitio, parcialmente prefabricados, con la combinación ganadora del acero que resiste muy bien el tema de la tensión y de los movimientos laterales con la madera, que es un muy buen mitigador elástico.
y tiene muy bien aislamiento acústico. Entonces tratamos de combinar lo mejor de los dos mundos. En velocidad y en eficiencia tienes un pequeño sobrecosto de cerca del 25%. Tienes una muy buena propiedad logística y acústica y pues te puedes ahorrar todos los plafones si tienes un proyecto bien aterrizado, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos este sistema sándwich con endeblados tradicionales, pues tienes la gran ventaja de que puedes pasar todas las instalaciones por ahí. Entonces, por abajo y por arriba ves madera. Ya si lo llevan al otro nivel, que es otro de los sistemas que estamos implementando ahorita, pues ya es puramente glulam y CLT. El CLT son literalmente, y ahorita vamos a pasar a eso, pero son losas prefabricadas de madera que llegas a montar con grúa o con un malacate en su caso más rústico. Lo montas muy rápido. Las vigas van a tener mayor carga muerta en cada uno de sus puntos, pero más distancia entre ellas, se ve más industrial. Entonces hace que el sistema constructivo sea probablemente un poco más caro, porque tiene más implicaciones industriales, pero mucho más veloz, lo que lo hace parecer mucho al acero, ¿sí? Para esto también hay una regla chicharronera que dice que tienes que ir en un trade-off entre cantidad de elementos de madera y volumen de madera. ¿Qué quiero decir? Si tú pones muchos elementos como Sou Fujimoto, por ejemplo, o algún diseñador japonés que casi casi te hace palillos chinos, pues es literalmente mucho menor volumen de madera que meter 3 vigas enormes y llegar con una grúa e instalar. O sea, tu volumen de madera disminuye. ¿Cuál es el problema? Que tu rendimiento de construcción pues es mucho más alto porque mucho lo tienes que resolver en sitio, ¿no? Tiene que llegar el colocador, armar los elementos y poner la viguita, la columna, etcétera. Si tú pones nada más 3 vigotas y puro piso CLT, con grúa lo resuelves, pero es mucho más volumen de madera. Entonces, eso también hay que considerarlo cuando se está diseñando. Y por último, pasamos al mundo del mass timber. Poco sabemos qué es mass timber hoy en día en México. Es una umbrella de definición de sistemas estructurales para madera, que implica desde madera sólida hasta madera laminada, que esta es nuestra especialidad, el famoso glulam. Se llama glulam porque son maderas contralaminadas con pegamento. Sí, esto lo hacemos aquí en nuestra planta de Toluca, que es donde estoy actualmente. También se puede hacer CLT. El CLT, yo siempre digo que es un concepto de un triple enorme. ¿Sí? El triple son capas de láminas de madera. Para estos elementos estructurales no utilizas láminas de madera, utilizas duelas que pegas tanto lateralmente como transversalmente una sobre otra y puedes hacer muros o pisos de carácter estructural. Y por último, el que es el antecedente de la madera laminada, pues es laminar con clavos. Nosotros no recomendamos laminar con clavos porque a pesar de que es mucho más económico que laminar con pegamento, por ejemplo, para todos proyectos de playa que hacemos, pues vas a tener el óxido al día de mañana, ¿no? De todas las cabezas de esos clavos que están uniendo. O si quieres hacer un ajuste o quieres pasar instalaciones, ¿cómo paso instalaciones si un clavo está atravesando la viga a la mitad? Pues para nosotros, el mejor producto es la madera laminada, que es lo que trabajamos. Puedes hacer pasos de instalaciones, es muy limpia, no tienes ningún clavo, no se te oxida y funciona perfectamente de manera estructural. ¿Cuál es otro beneficio? Que, por ejemplo, la madera sólida, pues, al ser un sólido y al ser un ser vivo, trabaja, ¿sí? Se tuerce, se estría, se mueve, y tú al hacer laminado, poner un nudo contra otro, y es el mismo principio para los otros 3 sistemas, GLT, CLT y laminado con clavo. Al poner un elemento contra otro se contrarrestan y eso hace la pieza mucho más estable, requiere mucho menos mantenimiento y la hace mucho mejor estructuralmente. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos procesos del Lulam. No vamos a entrar en detalle. Quiero pasarle aquí el espacio a nuestros invitados. Quisiera ahí primero invitarte a ti, Héctor, que tienes como todo el conocimiento de la madera y el tema sustentable. Entonces, si me lo permites, te paso la pantalla para platicar. Héctor Delpi. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto a todos, y muchas gracias por esta invitación. Igual que el resto, que mis compañeros, tengo yo 15 minutos para hablarles un poco de lo que hemos hecho nosotros, tanto con Micmac como, como por nuestra cuenta, aprendiéndole este tema de la madera. Me voy a tratar de ir muy rápido para no, digamos, atrofiar el tema del tiempo, ¿no?
De entrada, a mí me gusta siempre empezar porque nosotros tenemos una especialidad en tema de bioclimática y nos gusta poner este mapa siempre que son las zonas climáticas del mundo, donde se ve que México es prácticamente una mezcla de todos esos colores que aparecen ahí, donde hay una constante de repente, siendo el clima una medida en un largo periodo de tiempo, o sea, el medir los fenómenos meteorológicos en un largo periodo de tiempo. Y esta es una distribución que se ve de los bosques del mundo. Y si se fijan, digo, un poquito complementando lo que nos comentaban, pues México tiene una buena cantidad también de producción forestal. Si se fijan abajo en Chile, los chilenos que tienen una enorme costumbre de trabajar en madera tienen mucho menos superficie de área forestal que nosotros, sin embargo, trabajan mucho más seguido con esos elementos. Em, Otra cosa que es importante como en el tema de sustentabilidad en la madera es el tema de la energía embebida de los materiales, es decir, cuánta energía requiere un material para estar en donde está, para llegar a donde va a llegar, para, para presentarse ya construido, igual para la durabilidad y el mantenimiento, etcétera. Y la madera es uno de los que menos energía embebida tienen con respecto a el resto, desde su fabricación, su transportación, su implementación, etcétera, ¿no? El aluminio es el que más, y el acero comercial, pues está también dentro de esos elementos, ¿no? Después está la parte de la producción, donde la madera tiene un ciclo de vida circular, y no lineal, sino más bien cíclico, porque de la madera se pueden después desarrollar una enorme cantidad de otras cosas y su tiempo de vida útil es sumamente redondo y al final de cuentas es un material biodegradable, así que si acaba siendo basura, pues nunca será basura, ¿no? Por otro lado, lo que sí es bien importante es entender que el manejo sustentable del bosque es fundamental para entender, para mantener las propiedades y la capacidad de la sustentabilidad en la madera. De otra forma, eh, pues obviamente nos podemos acabar los bosques y entonces la condición, digamos, para poder trabajar en madera, específicamente en nuestra industria, en el tema de la construcción, pues es que estemos seguros de que la madera venga de un lugar en donde eh, se cosecha y se crece de forma responsable y que se repone la cantidad de madera que se utiliza o sea, digamos, conscientemente, ¿no? Y bueno, nosotros hemos reflexionado un poco sobre lo que últimamente han hecho los edificios desde el siglo XX pero desde la revolución industrial a la fecha, donde todos los elementos grises que aparecen en esta lista es un poco lo que proveen los edificios desde siempre, ¿no? La diferencia es que lo que está en verde son los elementos que deberían de propiciar los edificios, además de lo que ya generan, ¿no? Y aquí les pongo unos ejemplos, pues, de diferentes latitudes que han trabajado la madera y que de forma vernácula, que lo vernáculo implica pues, la arquitectura sin arquitectos, donde prácticamente se ha usado tanto en las islas polinesias como por ejemplo, la de abajo es una Queenslander australiana y obviamente pues el ejemplo de la Casa Maya en México que fue la vivienda prácticamente durante una buena cantidad de siglos en nuestro país, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos encontrado con el reto, o más bien pues con la necesidad prácticamente de trabajar en madera en varios de nuestros proyectos. Y, y dentro de lo que se puede trabajar en madera, pues está el tema de la madera maciza, que es algo de lo que hemos usado nosotros. Y después están los productos compuestos en madera, que tienen que ver ya con la implementación de la ingeniería, ¿no? Que donde está el PCL, el LLB, el LBL, perdón, el Glulam, que es lo que platicaban hace un momento, el MDF, el OSB, el plywood, que es el triply, y luego está ya la última tecnología, que es el CLT, que implica elementos estructurales hechos en fábricas más grandes, ¿no? Después está siempre como que este tema de que la madera la tienes que proteger y que eso vuelve el proceso de construir en madera muy caro, ¿no? Porque las protecciones en la madera
pues las hay por impregnación, por ejemplo, que pues, hay que meterle cobre, cromo y arsénico, que es el CCA, o óxidos de boro, o solventes orgánicos, o cobre, etcétera. Entonces, cuando se nos plantea el tema de tener que proteger la madera con productos de este tipo, los costos empiezan a ser un problema, ¿no? Otras protecciones, pues la madera termotratada, que es secar la madera hasta quitarle por completo toda la humedad para que la madera no genere fluctuación, no trabaje tanto. La madera acetilada, es decir, con aceites, las reacciones químicas que transforman los grupos de hidróxido en grupos de acetilo, o los barnices o aceites, o la madera termotratada que luego se vuelve carbonizada, luego son técnicas ancestrales, pero de las que no estamos tan acostumbrados en México. La realidad es que para diseñar en madera, esto me lo enseñó un chileno arquitecto que se llama Martín Hurtado, que es un gran constructor en madera, que si tienen chance de seguir su obra, síganla, pero dice, es muy fácil. La protección para diseñar en madera hay que hacer a la madera hay que ponerle unos buenos zapatos y hay que ponerle un buen sombrero. Entonces, si nosotros hacemos que la madera tenga un zapato que no le permita absorber las humedades del piso y la cubrimos por la parte superior para protegerla de la intemperización, todo lo anterior de protección en madera pues puede prácticamente utilizarse al mínimo. Entonces, en ese sentido, este tipo de técnicas de ponerle unos buenos zapatos y un buen sombrero se han usado por milenios y yo creo que si queremos diseñar en madera, lo importante es entender esto primero y después ya empezar a lo mejor a evolucionar a nuevas técnicas. Nosotros en la oficina, o sea, la madera tiene distintos sistemas constructivos, como lo que platicábamos. Los más tradicionales son estos, ¿no? La madera de tronco, que tienen que ver con estos como log cabins que se hacían en latitudes más frías. Luego están los entramados livianos, que son pues, como que esta enorme cantidad de uniones, que son como se construye a lo mejor en Estados Unidos, en Australia, etcétera. El poste y viga, que es un elemento que se ha usado mucho en México, sobre todo pues en la arquitectura vernácula o tradicional mexicana pues hasta Luis Barragán usaba el poste y viga en su casa, ¿no? En diferentes, y lo más nuevo ahorita pues, es el tema de los paneles, que viene desde el panel con aislantes de poliuretano con sándwiches de OSB hasta el panel del CLT, etcétera, que son las nuevas técnicas constructivas. Nosotros hemos trabajado con estas dos, con el entramado liviano y con el poste y viga, ¿no? Entonces, algunos proyectos que les voy a enseñar en los 8 minutos que nos quedan. Este fue el primer proyecto que hicimos cuando empezó la oficina hace 10 años, que pues normalmente pasa esto que al cliente le dan una azotea con una vista horrible y le venden un penthouse, ¿no? Entonces tenía este cliente mío que es ese que está ahí viendo hacia un estacionamiento en su penthouse que había comprado y entonces nosotros empezamos a implementar técnicas de bioclimática para entender y del confort del propio cliente para entender qué podíamos hacer pues, con poco costo. O sea, eso es parte de lo que nosotros nos hemos encontrado con esta característica que tiene la madera, de que la verdad es que nos ha ayudado a resolver con bajo costo espacios interesantes. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, pues, vimos cómo podemos bloquear el sol del verano, dejar pasar el sol del invierno y bloquear la vista del elemento no grato, digamos, o que no quieres ver. Y bueno, este tipo de dibujos nosotros los hacemos mucho porque al final de cuentas la madera es un sistema que implica una enorme cantidad de dedicación del arquitecto y del diseñador a la unión de sus piezas, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pensando en cómo se junta una cosa con la otra. Entonces, de ahí, pues, digo, siempre hacemos maquetas. A mí, mi mamá me decía de chiquito que, bueno, más bien cuando empecé la carrera, se traumaba de la maqueta que me dejaban hacer mis profesores de palitos y me dijo que a lo mejor nunca la tendría que volver a hacer. Y la verdad es que en nuestra oficina prácticamente nuestras maquetas se han convertido en maquetas de palitos desde que me dedico a nivel profesional al proyecto arquitectónico y a la construcción, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa foto que vieron donde se veía el estacionamiento es la misma, es el mismo espacio que esta.
donde pues bloqueamos la vista del estacionamiento y desarrollamos un espacio nuevo, pues prácticamente con vigas aserradas y solamente un elemento en acero para poner las carretillas que hacen que corran estas puertas, ¿no? Entonces, como ven, es algo muy, bueno, o sea, literal es un poste y viga, donde, bueno, más bien viga que otra cosa, pero pues es básicamente poner una cosa encima de la otra y dejar pasar el sol en el invierno, bloquearlo en el verano y entender la orientación que tiene y la ventilación de los espacios. Este otro proyecto que hicimos en una casa en Puebla, en una casa que se llamaba la Casa de los Enanos, en, cerca del centro de Puebla, que es una casa del siglo XIX, donde se intervino por diferentes diseñadores toda la casa, el interior de la casa, y a nosotros nos dieron, a mí y en colaboración con Miquel Merodio y con César Flores, la azotea. Y en la azotea pues no había nada, era una azotea vacía y lo único que había era la mansarda, que la mansarda es este elemento de la cumbrera de la casa que se usaba antes para los áticos y las áreas, digamos, del servicio, la lavandería, etcétera, y es donde vivía o donde dormía el servicio. Entonces nosotros decidimos hacer un pabellón para habitar la quinta fachada y para habitar la azotea de la casa, pues con elementos que puedes prácticamente comprar en cualquier Home Depot. Entonces, pues utilizando palos de 1 por 1 o de 2 por 2 pulgadas, hicimos una abstracción del corte de esa mansarda en un elemento prácticamente trabajado con palillería y uniones muy, muy sencillas en tornillo y en pija para dar un nuevo ambiente. Utilizamos unicanales de tubería gruesa galvanizada, de tubería delgada galvanizada de la que se usa para las instalaciones eléctricas y unicanales para desarrollar esta estructura curva. Y la madera, pues, te ayuda un poquito, pues, a recibir cualquier tipo de elemento de una forma muy, muy noble, ¿no? Entonces tratamos de poner esto como un elemento de exhibición y pues fácilmente logramos esa espacialidad. Otra cosa que hicimos, este es un departamento que le hicimos a un cliente que era un músico y que quería que los materiales o las texturas alrededor de la música estuvieran presentes en su departamento, en su proyecto. Entonces usamos eh, texturas de material o sea, que encuentras en la música, como el latón, como el paño rojo y pues por supuesto la madera como parte, ¿no? Y la madera no nada más en el sentido, digamos, de los acabados, sino en un elemento estructural que tuviera esta intención de parecer como un arpa o un elemento como musical o el interior de un piano. Entonces, lo que hicimos fue implementar estos elementos como parte de la propuesta. Hicimos este techo que se continúa hasta la terraza, donde esta viguería en la terraza se descompone, ¿no? Hicimos también un cuarto de un estudio de grabación y al final terminamos haciendo esta pérgola que prácticamente lo único que hace es proteger del sol este espacio que el cliente usa para reuniones, etcétera, ¿no? Eh, Otro proyecto que nos tocó hacer también, hicimos un departamento en Bosque Real, en una torre muy de 36 niveles y había que prácticamente construir una casa en la azotea, porque luego les venden azoteas vacías a los clientes. Y pues otra vez el recurso fue la madera, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder llevar en pedazos una casa que hay que ponerle un techo a 36 niveles? Entonces, este es el espacio que nos dieron con unos fierros a 6 metros de altura que no se dan para nada. Esta fue la visualización que hicimos en su momento y este fue el proyecto terminado que logramos hacer con una serie de costillas de madera que permiten entrar el sol en el invierno y igual bloquear el verano. Esta es una casa que trabajamos junto con Micmac en Valle de Bravo, que el cliente prácticamente lo que quería era vivir casi en un campamento, entonces hicimos una serie de pabellones aislados y este es un proyecto que trabajamos enteramente en madera, donde los planos que se entregaron para que se construyeran prácticamente eran este tipo de dibujos, donde pues, nos íbamos encontrando con cómo resolver la unión en cada momento y en cada punto de la casa. Estas son unas visualizaciones que hicimos en su momento
Hicimos unos mock-ups en madera en escala 1:3 y maquetas de todas, en diferentes escalas para entender las uniones que teníamos que generar. Y este es un poco el resultado en la obra de cómo se fue un poquito desarrollando este proyecto de esta casa y cómo se va poco a poco la casa como que mimetizando con el bosque mediante, pues gracias al sistema constructivo. O sea, la madera luego hace eso, que prácticamente empiezas a sentir como si fuera la arquitectura parte de su entorno construido. Al final, el proyecto también se desarrolló con muros divisorios de paja y de bajareque, y pues todavía no se termina 100% de construir, pero es un poquito una foto del resultado final. Y un par de proyectos más para no robar mucho tiempo. Este es un proyecto que hicimos también con Micmac en Valle de Bravo, donde en la zona del Monte Alto, muy cerca de donde se tiran los parapentes, en un terreno ascendente, a 20 metros de la calle estaba la vista hacia el lago. Y en este proyecto lo que tratamos de hacer, que hicimos una exploración de cómo resolver la pendiente del terreno, y al final la de hasta la derecha acabó siendo la más sensata, donde hicimos una gran escalera, y esa escalera, o sea, una casa, un pabellón de la casa se terracea encima del anterior, donde al final el área pública de la casa que está en la parte superior, pues había que techarla con un elemento que captara todo el agua de lluvia de esa zona para poderla recuperar y mandar a reutilización de toda la casa. Entonces hicimos una analogía de la geometría de los parapentes que se tiran de Valle de Bravo, y en base a esos elementos, bueno, a esa geometría de los parapentes diseñamos este techo, que es un paraboloide hiperbólico, no sé, una reglada, que se sujeta mediante unos arcos de glue lam. Hicimos maquetas de prueba igual, y al final de cuentas esa maqueta, pues ya luego la ves cómo se va convirtiendo en realidad. Esta es la casa, un poco la parte de cómo va subiendo, y ese es el espacio que se logra a través de haber entendido un poco la geometría de los parapentes como el elemento que nos ayudó a organizar esto. Al final, el resultado es algo que es un techo que parece que no toca nunca el terreno, y donde se desarrolla prácticamente todo el área común de la casa, y pues genera la captación pluvial en un solo punto de todo el agua que cae en este techo, que está limpia para usarse. Y por último, les enseño este proyecto, que es un edificio que así nos lo encontramos en la colonia Escandón, donde había que rehabilitarlo por completo para hacer unos departamentos nuevos, y ese fue el resultado de cómo lo remodelamos. Pero lo importante de este proyecto, hablando específicamente del tema de la madera, es lo que íbamos a hacer con la azotea, ¿no? La azotea eran una serie de tendederos y de áreas de servicio completamente de jaulas de tendido y áreas muy desaprovechadas, y decidimos meter un jardín en la azotea comunitario para como darle una amenidad a todos los nuevos departamentos. Y otra vez, la madera resultó ser el elemento que nos ayuda, o que nos ayudó a entender, a poderle poner algo encima a un edificio que era de los años 40, sin tener que prácticamente dañar su estructura. Se puede, y se trabajó muy fácil con eso, ¿no? Entonces, la madera nos ayudó a hacer eso. Este es un poquito la planta existente, cómo las dejamos. Y cuando empezamos a pelar el edificio, nos dimos cuenta que el sistema constructivo del edificio eran estos casetones de barro que se habían hecho en los años 40. Y entonces, pensando en qué podíamos hacer en el techo, decidimos hacer una estructura que soportara un volado de un solo elemento. Y para hacerlo, utilizamos una retícula, pues con el mismo sistema constructivo que ya tenía el edificio, que es esta retícula, pero en lugar de ser de concreto con casetones de barro, lo decidimos hacer con una retícula en madera. Para alivianar el claro de ese rectángulo, decidimos mejor hacerlo circular, y le dimos un nuevo programa a la azotea de este edificio mediante un área techada que tiene un bar, una sala, un comedor, un área de juegos, y en las partes externas un jardín con una serie y los lavaderos los reutilizamos como una fuente y un huerto urbano para que los mismos habitantes del edificio pudieran cosechar su propia comida.
Hicimos igual estudios de maquetas pues, con palitos y con maderas balsas. Y este es un poco el resultado de ese pabellón que logramos postrar en la azotea del edificio, con la idea de poderle dar un refugio y una nueva espacialidad. En estas fotos se puede ver el antes y el después, digamos, de los espacios que se trabajaron y cómo puedes con madera pues transformar espacios que parecen completamente inútiles en la ciudad a áreas nuevas y darles un nuevo programa y una nueva vocación. Y pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Héctor. Me presento con todos. Soy Daniel Villena de Desarrollo de Negocio de MicMac. Muchísimas gracias por tu información, por la presentación. Está increíble. Esos proyectos han sido sin duda un reto enorme, pero también una satisfacción muy grande poderlos haber construido. Sin duda, ver todas las posibilidades que tenemos para construir con madera y adaptarla a todos estos contextos es inspirador. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y el challenge se ve muy interesante. Gracias, gracias. Seguimos al pendiente. Y ahí también llegó un disclaimer, nosotros vamos a emitir un jurado oficial en 2 semanas, pero justamente Héctor del Mar va a ser uno de los jurados del concurso. Pues Entonces, gracias. más, Y más, vamos a estar. más les vale ahí poner atención a su portafolio y cómo diseña, quién ganar esos puntos. Uno de los mejores referentes en México. Gracias. Me parece que alguien comentó que nos escuchaba. ¿Nos escuchamos bien? Escucha porque nos escuchó Sí. Héctor, a lo mejor a él le falló la señal, Sí, quizá. pero vamos a pasar con Rafa. Perfecto. Ahora quisiera presentar a Rafael Santana de Erso, un despacho internacional que nos va a dar una mirada a lo que se está construyendo en todo el mundo en cuanto a más timber, a madera. Sin duda, no se lo pueden perder. Gracias por tenerme aquí esta mañana, a ti, Daniel, a Juan, a Guadalupe, gracias por la invitación y saludos a todos los exponentes esta mañana. Voy a compartir pantalla y me dicen si esto promete para tratar de hacer esto lo más eficiente. Sí, ahí se ve. Se ve Ok, perfecto. genial, genial. Les platico un poco de nuestro taller. Somos alrededor de 25 personas. Venimos de todas partes del mundo y estamos estacionados para bien o para mal en Vancouver, en Canadá. Y tenemos en el momento una sede en la Ciudad de México, en donde también estamos operando con elementos que nos acompañan allá. Les platico de cuando yo llegué a Canadá hace 25 años, cuando me confronté después de haber estudiado arquitectura a reaprenderla, porque aquí solamente se trabaja en madera. Tenía medio dominado eso de el tabique y los castillos, pero al llegar a una construcción y verse así y tratar de reaprender que todo se tiene que ah, manejar con sistemas constructivos que solamente son de madera y curiosamente que todo se va a encapsular y no, nada de esto va a ser visible. En su mayoría de los casos, pues su servidor llegó a su primer detalle constructivo y me dijeron que dibujara 2x4 y que los íbamos a encapsular con tabla roca. Y mis dibujos al final de la semana todos estaban mal porque tuve que aprender a la brava que un 2x4 no mide 2x4. Así se le dice, pero no se llama así por las medidas que tiene. La madera se encoge, es un elemento vivo como lo han dicho ya ustedes, y es un material tremendamente noble que exige que uno entienda un poco de cómo no nada más los zapatos y el sombrero que mencionó ahorita Héctor, que es totalmente adecuado el decir que ese es el fundamento básico de poder trabajar en madera, sino de todos los sistemas y todas las piezas de Lego que uno le puede aventar a los sistemas para que funcionen y permanezcan estables durante su vida estructural. Ahora, todo esto en madera, que es lo que más se usa, eso era madera simple, pero cuando se vuelca uno a hacer más timber, tal cual, los laminados de pegamentos también vienen aquí
hacer un poco de masa estructural que tiene que tomarse en cuenta y por ende todos los herrajes o todos los sistemas que se juntan pues tienen que ser también ah, coherentes con la masa que uno está trabajando. Y la belleza del mass timber es que no es flamable, no es combustible como se esperaría de un sistema constructivo típico de madera. Tuve la fortuna de trabajar con un taller impresionante que me forjó durante años con Acton Nostri, en donde hicimos el edificio en sus días más alto en el planeta de madera. Constaba de un primer piso de concreto para hacer una base. Ahí están los zapatos que se mencionaron antes. Y después de eso se erigieron 18 pisos en donde lo impresionante aquí fue el sistema constructivo tan eficiente que se preplaneó con tanto tiempo que eliminó toda una fase constructiva que de otra manera hubiera sido un año o 18 meses, y lo acabamos este edificio en 9 y media semanas. ¿Por qué? Porque las columnas simplemente se erigían rápidamente, el CLT venía, se armaba la losa y conforme iba subiendo la grúa, venían los paneles que empezaban a cerrar el edificio y el edificio estaba cerrado en 9 y media semanas, lo cual eliminó muchísimo tiempo de ah, ah, humano obrero en construcción y a la métrica de unos $50 la hora, si se hacen las matemáticas, este fue un sistema constructivo pues bastante ah, económico. No obstante, después de haber trabajado con ellos, abrimos el taller hace casi 10 años y empezamos a ver cómo otros talleres alrededor de planeta, sobre todo en Asia, usaban la madera de manera muy, muy fina y nos han caído un par de oportunidades para hacer proyectos con más timber. Uno de ellos se está ejecutando por fin. Estamos en preconstrucción ahorita, haciendo una ampliación a un restaurante en un parque muy cerca de la Universidad de Simon Fraser, en donde tenemos una ubicación privilegiada. Estamos justo viendo hacia el norte la entrada al Belcarra y tenemos unas vistas del mar y unas vistas hacia el oeste de la ciudad de Vancouver, como pueden apreciar acá de este lado, que son preciosas en el verano. Y el plan para el restaurante era tratar de ampliarse para tener una ubicación ideal para poderle dar servicio a funciones como bodas y conciertos, pero también tener sus eventos después en el restaurante y ampliarlo porque ahorita no tenían suficiente espacio. Tenemos aquí el parque, el restaurante del centro. Este parque ha sido adecuado conforme varios años hacia la izquierda. Lo interesante aquí a mencionar es que tenemos una serie de lo que podrían parecer tótems, pero es un espacio escultural fantástico que fue donado por el gobierno de Japón y se le hace llamar el Jardín de Juegos de los Dioses. Y es de nuevo, un espacio que asienta que hay un espacio, un sentido de espiritualidad. Y no queríamos llegar con un sistema constructivo que desafiara ese zen que ya hay en este parque, por lo que trazamos ah, la malla que tiene el sistema constructivo actual. Hicimos una nueva que juega con ella y para poder hacer quiebres que eran más coherentes a las vistas que tratábamos de corresponder, se nos hizo fácil sugerir que usáramos madera y el municipio aceptó la propuesta y les propusimos que no nada más hiciéramos esto en una situación de pérgola, sino que incluso la plataforma con la que se va a detener el patio, la nueva ampliación, fuera de madera también. Se corta bastante del perímetro de el restaurante para poder dar salida a 100 personas de un trancazo, si así lo gustaran. Se hace una especie de deck, se pone un sistema constructivo arriba que se va a cerrar con un velo de vidrio. Y tenemos faldones de madera para estabilidad y por efectos de
calefacción dentro del concreto que se pone como piso. Tenemos un sistema radiante, pero lo demás viene siendo o acabando siendo una linterna muy esbelta, muy ligera. Y de nuevo, el sistema constructivo de vidrio que se muestra aquí es totalmente abatible, es corredizo. Y la ventaja de tener las dos es que tenemos vistas sin obstrucciones de la ciudad que mencionaba. Los detalles que hacemos tienen mucho que ver con lo que es no nada más el uso de la madera, sino los sistemas constructivos que van a ser periferales al sistema. Por ejemplo, sprinklers, por ejemplo, las persianas, por ejemplo, las ventanas, por ejemplo, los barandales, sistemas eléctricos, sistemas radiónicos, sistemas de aislamiento térmico. La belleza del mass timber es que, aunque es flamable, uno busca en un edificio aquí por reglamento que uno puede evacuar en 1 hora, en 2 horas, depende del uso que tenga el edificio. Cuando uno usa mass timber, estamos hablando de que durante 4 horas, dependiendo del volumen de las piezas, la madera no pierde su capacidad estructural. Eso permite evacuar el edificio y aún así se puede considerar el poder rescatar el edificio al final, siempre y cuando herrajes y demás no hayan fallado. Y ahí es donde pudiera uno tener que considerar encapsulación parcial o total. En este caso está totalmente expuesto, no hay problema de evacuar a 200 personas, incluso estén bailando la Macarena después de una fiesta, no le vimos el problema a esto. Aquí tenemos sistemas de contraventeo en sistemas de acero. Ah, Esta es una versión bastante, ah, bastante antigua. Los herrajes han cambiado, los hemos modulado y los hemos perfeccionado un poquito más, pero esto era para señalar a la ciudad lo que estábamos haciendo. Aquí, como podrán ver, dentro de la viga incluso estamos tratando de meter rieles para iluminación, estamos tratando de esconder canceles de aluminio, estamos tratando de empotrar estos contraventeos de acero. Y la belleza es que todo esto viniendo de fábrica nos permite tener una precisión absoluta. Esto no se le tiene que confiar a alguien en obra a que lo ejecute al 100%. Esto puede ser algo que se acaba en fábrica, ya sea con CNC o con artesanos, y la ventaja es que la precisión viene corregida ya desde taller. Entonces, al momento de que llegue una pieza ya a obra, pues tenemos ya el sistema constructivo perfecto y lo único que hay que hacer es simplemente apretar tuercas. Tenemos aquí una vista de cómo la ciudad lo está contemplando. Nos pidieron después, por cierto, aquí hacia la izquierda un pabellón para poder hacer las bodas porque no querían tenerlas en el mismo restaurante. Y nos pidieron que checáramos cómo se iba a ver en todo tipo de clima. En Vancouver, este es realmente el que tenemos. Desgraciadamente llueve mucho. Del otro lado nos piden hacer otro pabellón en donde dijeron, en caso de poder tener hasta 2 bodas al mismo tiempo, podríamos contemplar tener eventos en estos pabellones. La solución natural fue más madera. Esta es una visión del patio que arranca construcción justo acaba el verano. Y aquí tenemos el pabellón que tenemos rectangular hacia el sur, en donde estamos haciendo elementos clásicos, estamos haciendo un volado con una periferia en donde tenemos vidrio para dejar entrar luz y que este faldón que delinea el espacio se invada de luz natural. Aún así, estamos considerando que cada uno de estos momentos en la retícula de glue lamps que tenemos en el techo van a tener iluminación, van a tener sistemas AV, van a tener sistemas de sprinklers probablemente, aunque es un espacio abierto. Y aquí está el segundo gazebo o el pabellón para eventos un poco más pequeños, con un óculo que se encierra al centro.
y esta oportunidad de nuevo de levantar un poco las columnas en donde lo hacemos de todas maneras porque nos gusta ese momento en donde el edificio se posa más suavemente sobre su cimentación, se vuelve un poco más elegante en nuestro criterio. Y me brinco a dos proyectos que reviso de manera muy rápida porque estos fueron para contemplaciones de edificios que pueden ser y están siendo considerados como métodos constructivos. En Kanata, en Ottawa, están haciendo muchísima vivienda para lo que es una especie de Silicon Valley que se está empezando a desarrollar por allá y necesitaban arriba de 1 millón de pies cuadrados de construcción de vivienda. La manera más fácil de hacer esto hubieran sido sistemas verticales, está analizando eso, pero estábamos haciendo el punto de contemplar poder trabajar en Passive House para poder usar el menor grado de energía posible, pero módulos bastante lógicos de CLT y de vigas para poder meter sistemas de aire acondicionado, sobre todo también calefacción, que es imperativa aquí en Canadá. Pero uno de los sistemas que saltó aquí al rescate para poder hacer una demostración de cómo hacer este sistema más eficiente fue usar CLT y lo que le dicen como parte de los herrajes que usamos, una viga delta, en donde esta viga se puede usar con concreto o se puede usar también con CLT. Y la belleza de esta viga es que nos permite llevar todos los sistemas eléctricos o hidráulicos dentro de ella, pero a la vez tiene la rigidez estructural que nos ayuda a sostener el CLT. Y aquí es importante decir que como estamos usando la madera normalmente hoy día, hay veces que puede ser muy purista el enfoque de cómo usar solamente elementos constructivos de madera, pero también es muy fácil y versátil el contemplar sistemas que también son fabricados que permiten nuevos avances en tecnología. Y si eso le reduce el tiempo a la construcción, optamos por usarlos. En este caso, esa viga nos permite hacer claros bastante amplios. Nos eliminan la necesidad de tener la bajada de una viga que podría interrumpir ductos u otros sistemas o que se manifiesta dentro de los espacios interiores. Y el resultado de estos diagramas, como lo estamos contemplando, son edificios que pueden levantar 8 pisos, espacio comercial en la planta baja y todavía nos dan la flexibilidad de tener uso de balcones o proyecciones a las plazas que se podrían programar. Y después de haber hecho este proyecto, nos pidieron hacer uno aquí localmente en donde tuvimos la buena fortuna de tener el tiempo durante la pandemia de analizar cómo en New Westminster, lo que era la capital antes de la provincia de British Columbia, se pudiera hacer un estacionamiento en una pendiente que da prácticamente ya al agua, para poder hacer estacionamientos, poder hacer un nivel excavado, luego entonces 3 de estacionamiento, 2 comerciales, quizá 2 de oficinas y luego para arriba residencial o un hotel. Aquí la opción fue usar un sistema constructivo de concreto hacia el subsuelo, usar uno de acero hacia el segundo piso con concreto como terminado al final por efectos de encapsulación y control de fuego, pero para arriba podíamos contemplar hacer terrazas y un sistema constructivo totalmente de madera. Incluso las oficinas se prestaban muy bien para usar sistemas que tenían claros, ya sea con columna, ya sea con viga, pero también con aislamientos dentro de lo que fuera el ensamblado con concreto. Y así entonces poder lograr las encapsulaciones necesarias para todos los usos que tiene este edificio. Ese está todavía contemplándose, ojalá se haga, si no, estamos bastante ocupados afortunadamente con muchos otros proyectos, pero estamos empezando a ver que esta es una solución muy real, porque los tiempos de construcción son igualmente relevantes como lo es la economía de un proyecto y Canadá usando tanta madera es
un ejemplo perfecto o tiene modelos ya muy investigados que nos permiten contemplar que este es el futuro de la construcción. Esto no se hacía hace 20 años. Esto es una tecnología nueva incluso aquí. Entonces, el afán es compartir esta información con ustedes ahorita para poder considerar trabajar juntos haciendo edificios en este modo. Y esa es la presentación. Gracias, Rafael. Principalmente interesante porque pues aportas todo lo que se hace por allá en el hemisferio norte y ver cómo lo trabajas con tu oficina de México, cómo extrapolas criterios y cómo implementas en los tres países diferentes soluciones tecnológicas. Siempre le he dicho, cuando vemos lo que están haciendo en Europa y en Canadá, pues la verdad es que como que vemos al futuro, ¿no? Su maquinaria, su producción, sus soluciones. Entonces Eh, creo que contribuye bastante. Es la abundancia. No nos pidas concreto acá, pero madera sale muy bien todo. En efecto, Sí. y pues ahí le vamos a estar dando seguimiento. Digo, antes de pasar con Luigi, les comento que les vamos a pasar el recording a los que asistieron y sus contactos a todos, para cualquier duda que tengan sobre sistemas constructivos o la presentación, igual la pueden ver con cada quien directamente, ¿no? Ahí les mandamos el mail de cada quien. Entonces, muchas gracias por eso. Antes de pasar contigo, Luigi, pues nada más te presento todo el gran trabajo que hemos hecho. Hemos trabajado en un par de proyectos juntos y pues, para mí un honor que estés aquí con nosotros el día de hoy, ¿no? Creo que conocemos la oficina con la que se trabaja. La verdad es que los admiramos, ¿no? Y nos da emoción ahí ver qué estética y qué nuevas cosas traen. Sabemos que su manera de trabajar es muy distinta, ¿no? Héctor trae mucho el tema sustentable, Rafa trae mucho el tema de innovación y nuevas tecnologías, y pues lo suyo es el diseño y la tectónica. Entonces, te dejo la batuta para que nos platiques lo que han hecho Mauricio Rocha, y aquí estamos atentos. Preguntas igual de los speakers nos pueden agregar en el chat, ahí tenemos un par, pero siéntanse con la confianza de dejarlas. Te dejo, Luigi. Gracias. Gracias, Juan. Y bueno, gracias a todos los que están aquí enlazados ahora. Muy interesantes las charlas que hemos tenido, esto que veíamos del CLT, que bueno, sin duda es una tecnología que puede revolucionar mucho el sistema constructivo y el pensar también eh, pues en el material, ¿no? En la madera, que como ya lo decías, Juan, al principio, hay muchos estigmas y como muchas dudas en cuanto a si el material es resistente o no. Eh, Al final del día, nosotros, pues, nuestra exploración va más hacia el qué es hacer arquitectura, cómo se habita, y pues la selección de los materiales no es una decisión al azar, sino más bien son decisiones que van acompañadas de precisamente una investigación de cuáles son los materiales de la zona, qué es lo más conveniente por un tema de tiempos, de construcción, costos y, bueno, sin duda, el hacernos de aliados y especialistas que conozcan del tema para poder llevar a cabo los distintos proyectos y poder desarrollar las ideas es fundamental en este oficio, ¿no? Yo les voy a hacer una breve presentación de nuestro trabajo como taller de arquitectura Mauricio Rocha. Les voy a presentar algunos proyectos que hemos estado trabajando a lo largo de este tiempo y que tienen que ver con el uso de la madera, ¿no? A ver, un segundo. Aquí está. Listo. Como dice Mauricio, la arquitectura es un ejercicio de sucesivas aproximaciones. Nunca hay una idea genial en la arquitectura, sino que una idea te va conduciendo a la otra y posiblemente un proyecto no te alcance para desarrollar
toda una idea o llevar a cabo una investigación al 100% de una materialidad, un sistema constructivo o inclusive la espacialidad, ¿no? Entonces, este trabajo que nosotros hemos ido desarrollando, pues tiene mucho que ver, y hablando específicamente de la madera, tiene mucho que ver con una práctica empírica, ¿no? En donde, bueno, el uso de la madera en plafones y muros, pues fue de lo primero que empezamos a hacer y sucesivamente fuimos perfeccionando un poco este material y sus usos también en la construcción, ¿no? Entonces, empiezo por este proyecto que es el pabellón sonoro en San Luis Potosí. Este pabellón nos lo pidieron como una intervención a una preexistencia de un casco antiguo, que lo único que quedaba de ese casco es ese muro de piedra que ven al fondo. Y lo que nosotros hicimos fue, pues, esta intervención en donde hay el muro que ven en la planta dibujado en una tonalidad mucho más intensa. Ese es el muro preexistente y posteriormente tenemos estos muros a lo largo que soportan una losa que queda simplemente apoyada sobre los muros de piedra con una vigueta metálica que bordea esta losa y una serie de vigas de madera que quedan a cada 30 centímetros y generan una sombra en este espacio en donde por medio de algunas bocinas se genera un ambiente sonoro, ¿no? Esta pieza fue desarrollada en conjunto con Manuel Rocha, artista sonoro, y bueno, la experiencia de trabajar aquí elementos ligeros que queden simplemente apoyados de un lado al otro y que al mismo tiempo el propio sistema constructivo te genere ya un acabado en el plafón, pues bueno, fue uno de los eh, hallazgos importantes del proyecto. Este otro proyecto es en Ensenada. Este proyecto es un plan maestro, pero ahora me voy a enfocar en los baños de este plan maestro. Es una vinícola en Ensenada. La vinícola se llama Cuatro Cuatros. Y dentro de los proyectos que nos solicitaron había una zona de servicios y esta zona de servicios contenía unos baños. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer unos baños que sean espectaculares, ¿no? Como podrán ver en la planta, en realidad los baños pues ocupan la superficie mínima y necesaria para que exista un baño de hombres, un baño de mujeres, y después hacemos integrar este lugar, que es un lugar más de tránsito que de estancia, con el contexto, ¿no? Generamos así una especie de acceso de madera con un patio al cual puedes rodear y después llegar a estas cabinas donde al fondo, en el remate, están los lavabos tensados entre muros de piedra y hacia el fondo una serie de plataformas en cascada que te sugieren pues en un lugar distinto, ¿no? Entonces, aquí el trabajo de la madera pues nos vuelve a seducir. Pensando en ese trabajo que hicimos en el pabellón sonoro, bueno, ahora en lugar de que esta losa quede simplemente apoyada sobre los muros de piedra, los muros de piedra siguen su camino y tensan las losas para conformar pues la posición de las cubiertas. Y generamos también por medio de unos elementos verticales en madera que se van tejiendo con el envigado de la losa, nos generan este primer muro o este primer eh, plano en donde ya sucede un lugar de estancia y que esta es la antesala a unos baños simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo por medio del material
pues vamos generando también estas estrategias compositivas en donde ya tenemos un sistema constructivo en plafón, que, bueno, es una madera del sitio, que económicamente salía mucho más accesible que traer la olla de cemento, ¿no? Y bueno, ya con este ritmo de vigas, pues se empieza a generar entonces el diseño de este lambrín, el cual aquí estamos desde adentro, mirándolo desde el patio, y bueno, tenemos esta pantalla que nos genera esa transición entre el exterior a un interior, pero que sigue siendo exterior más controlado, ¿no? Esta es una vista desde de ese patio. Al fondo en concreto ven el cubo de las cabinas y al final, como remate, están los lavabos. Enseguida tenemos este proyecto que es la Biblioteca de Invidentes en la Ciudadela, acá en Ciudad de México. Aquí la estrategia, este proyecto es del 2013. Aquí la estrategia es, nos pidieron una biblioteca para invidentes y como concepto inicial fue, bueno, es gente con dificultad visual, ¿no? No necesariamente ciegos. Es gente que tiene debilidad visual y entonces lo ideal es que en planta baja haya un fluido pues muy libre, ¿no? Este programa nos requería una serie de salones de audio y también áreas de lectura braille y bueno, pues toda la biblioteca para colocar los libros, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí en un edificio preexistente histórico, pues fue liberar esa planta baja y entonces suspender las cabinas por medio de una estructura metálica que eh, soportan a su vez un bastidor, otra vez metálico, y este es revestido por unos muros de madera, ¿no? Un patio de olores que te da acceso a esta biblioteca y así es como se ve al interior, en donde, como ya les decía, esa planta baja, pues es una planta baja libre y encima de este piso, pues comienzan a suceder una serie de cajas que van flotando y van dando servicio y programa a este espacio de biblioteca. También todos los libreros fueron construidos y elaborados en la misma madera y como podrán ver, se trabajó muy de la mano con el especialista de acústica el tema del sonido. Pues tenía que ser un lugar silencioso, de calma, que pudiera contener los libros, pero a su vez pues también mitigara los posibles ruidos que hubieran dentro de la biblioteca y por eso se generó también en los libreros esta serie de líneas o ranuras que ayudan a absorber el sonido, además de que el material, pues por sus propiedades, ya nos ayuda de por sí a absorber aún más el ruido. Entonces, cuando ustedes están ahí, sí se siente una gran calma, es una biblioteca, por lo tanto llegas ya en modo silencioso, eh, pero al momento de hablar con algún acompañante o, o que veas una conversación en la mesa de al lado, esto pues es casi nulo el ruido que se genera dentro del espacio, ¿no? Enseguida trabajamos en unos juzgados orales. Esto es del 2015. Estos juzgados orales, bueno, como su nombre lo indica, fueron de los primeros juzgados en donde se iba a encarar pues, a la persona que estaba siendo juzgada, ¿no? Entonces, nos solicitaron hacer como los juzgados orales tipo o prototipo para empezar a hacer las pruebas y decidimos utilizar este acabado en madera para el revestimiento de las salas, ¿no? Entonces, bueno, pues el acusado
llega por acá, llega por este pasillo, que es un pasillo que tiene una celosía de barro, y posteriormente aparece dentro de estas cabinas que por motivos de seguridad no se pueden mostrar las fotos interiores, pero bueno, la cabina queda completamente forrada de madera y al interior también se percibe esta madera. Entonces, hacemos la broma y no en el estudio de que, bueno, pues antes de ir a la cárcel llegas a un espacio que te invita y te seduce de otra forma. No es ese espacio lleno de concreto, o de vidrio o de acero, en donde te dictan la sentencia, tanto culpable como inocente, sino es un espacio que, bueno, pasas a través de esta secuencia de luz y sombra por la celosía, entras a la sala y esta sala es una caja de madera que te envuelve y penetra una luz inferior por la parte de abajo. Si se dan cuenta, las cajas no tocan el piso, además de un tema de iluminación natural, por un tema de mantenimiento del propio edificio. Este es un pabellón que hicimos en el 2019, el pabellón fonográfico que estuvo expuesto en el Exteresa, aquí en la Ciudad de México, en donde ya la exploración comienza a dirigirse ya no tanto al revestimiento de elementos, como lo veíamos en los proyectos anteriores, sino al que es trabajar una estructura a base de madera, completamente de madera. Curiosamente, en este periodo del 2019, y por eso empecé hablando de los aliados en el camino, curiosamente, en el 2019, en paralelo, estábamos trabajando el proyecto del Four Seasons en Jalisco, donde conocimos a Micmac, y ahí conocí a Juan también. Y ahí comenzamos entonces ya con estas inquietudes de si es posible, la madera es resistente, la madera no es un material frágil ni un material eh, menor a comparación del acero concreto de los que ya se han hablado. Entonces, acá Mauricio lo invitan a hacer esta pieza, en donde otra vez es un pabellón sonoro a otra escala, y el concepto es un poco representar la forma de la oreja, ¿no? Y hacer estos recorridos en espiral, ¿no? Durante el recorrido vas escuchando una serie de melodías en donde, pues bueno, vas cambiando de atmósferas, ¿no? Pero este trabajo de cómo se puede construir esta estructura en madera, que si bien no es la primera estructura en madera, columnas, traves, etcétera, que hicimos dentro de la oficina, sí es la primera en donde se recibe un gran número de visitantes. Y bueno, eh, tuvimos eh, muy buenos resultados y también cosas que nos hicieron pensar mucho de qué es hacer estos trabajos en madera, ¿no? Posteriormente, en el año 2019 también, eh, inauguramos esta casa, la Casa Fe María en Oaxaca. Esta casa completamente de madera, es nuestra primer vivienda en madera completamente, de aproximadamente 250 metros cuadrados de construcción, para una sola persona. Es una habitación, sala, comedor, una pequeña cocina y un carril de nado, ¿no? Y entonces aquí, junto con la experiencia de lo que ya estábamos empezando a hacer en el Four Seasons y esta inquietud de, bueno, pues vamos a explorar y llegar un poco más allá, empezamos a trabajar en este proyecto, y los resultados para nosotros fueron bastante reconfortantes. Como podrán observar, cuidamos el tipo de conexión que hay entre el piso y la columna, cómo es ese arranque de la columna, cómo se conecta la columna en el plafón, y a su vez estas vigas nos ayudan a soportar el entramado de las duelas que nos generan un plafón,
y encima otra vez un triplay y nuevamente con su correspondiente pendiente el impermeabilizante y listo, ¿no? Digamos que es una cabaña, entre comillas, contemporánea, en las que, por supuesto, previmos esta idea de cómo, del zapato y el sombrero, ¿no? Cómo tocas el piso, cómo este elemento toca el piso y decidimos flotarlo por medio de una plataforma de acero. Este es el único elemento en acero y de ahí sucede ya la casa en madera, ¿no? Esas son algunas vistas de los interiores y la casa reflejada en el carril de nado. Por último, este es el proyecto del restaurante de playa en el complejo del Hotel Four Seasons que trabajamos en colaboración con Micmac. Este proyecto, pues, es un proyecto que nos hizo entender y recapacitar sobre muchos de las exploraciones que ya habíamos hecho en el camino. Aquí, uno de los principales retos del proyecto no fue del material ni el estructural, constructivo, sino más bien el convencer al cliente, a los clientes, de que la madera podía ser un gran recurso frente al mar. Como se pueden dar cuenta en esta imagen, tenemos el mar a pie de playa. Entonces, nuestra idea era, pues, un poco como representar un, un restaurante que fuese casi una palapa, un pabellón de madera, pues muy sencillo de fabricar y de trabajar, y que pues frente al mar pues no iba a tener ningún problema, pero bueno, el cliente decía, no, la sal se lo va a llevar y va a acabar con la madera. Al día de hoy es de los mejores spots dentro del hotel. Esto gracias al trabajo que se hizo con Micmac, donde nos orientaron de manera muy profesional a saber cuál era el tipo de madera que teníamos que utilizar, cómo debían de ser las conexiones, cómo debían de ser los ensambles, y no solamente eso, sino pequeñas estrategias durante la construcción en donde nos hicieron ver que, bueno, si remetes la viga del plafón ligeramente con respecto del paño de la losa, del paño del sombrero, eso va a ayudar a proteger las testas y por lo tanto vas a tener menos incidencia solar sobre la parte más débil de la viga, ¿no? Que es justo en el corte. Entonces, bueno, esta es la planta que se desarrolló en una planta rectangular y pues una sección en donde teníamos 2 niveles, simplemente, ¿no? Y otra vez, la idea de cómo te desplantas y qué sucede en ese desplante para que después la madera pueda suceder, ¿no? Entonces, como la marea sube indistintamente durante las noches, llega a cubrir el nivel de arena que vemos en la foto, se hincaron unas columnas de concreto a cada 450 y estas vigas de concreto reciben la primer viga maestra, que es la que tenemos acá en primer plano, y posteriormente esta viga maestra, a su vez, va recibiendo las vigas transversales, todas laminadas, glulam, que posteriormente sucede la estructura en la parte superior por medio de un par de columnas que vuelven a recibir una viga, que abrazan una viga y esta recibe nuevamente el sistema constructivo. Es un sistema constructivo muy sencillo de poste y viga en el que se usó madera de tornillo para la estructura y duela de cumarú para los pisos. Les repito, como al día de hoy, pues es de los mejores lugares. Hay que tener, sí, un mantenimiento constante, pero como en cualquier edificio y más estando frente a playa. Igual todo el mobiliario se decidió hacerlo con la misma madera
para evitar de pronto tener estos saltos en tonalidades o especies que podían empezar a generar ruido dentro del espacio, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Luigi. No sé por qué le está. Gracias, Luigi, ahí por eso. La verdad es que, pues bueno, creo que el portafolio que tiene ahí en Roche es enorme y nos tocó ver nada más una puntita del iceberg de lo que hacen con madera. Y bueno, ver ahí, pues, la manera de diseñar, la estrategia de diseñar, las tecnologías, el acercamiento de cada uno de ustedes. Pues creo que es no menos que inspirador para todos nosotros. Entonces aquí sí va a tener que ser un poco más resumido porque nos extendimos un poco, empezando por mí porque la intro fue mucho más larga por ser el primer webinar. Entonces, si les parece, o sea, elegimos solo 3 preguntas que voy a dejar para el final. Pasamos ahorita, no sé si vamos a presentar lo del concurso por temas rápidos. Si alguien tiene alguna duda también tocar base con eso. Digo, nada más reiterarles que el siguiente webinar es meramente enfocado en sustentabilidad. Es el 4 de junio. Y el siguiente es en pura innovación, sistemas constructivos fabricados, sistemas mixtos de concreto sustentable con madera. Ese es en julio. Y eso probablemente les ayudará para los que estén pensando en aplicar para el concurso, que se cierra el 31 de julio, no tiene costo. Les digo, es para hacer una propuesta de vivienda social de menos de 1.200.000 pesos. Nosotros la vamos a construir y montarla con el tema de Mextrópoli y publicarlo junto con ustedes. La verdad es que es muy abierto, o sea, yo comentaba con todos, si quieren hacerlo todo prefabricado, miles de casas Lego que sean muy eficientes en términos de costo, o quieren hacer una estrategia local en el cual utilizan madera de la zona de desperdicio de la planta, a lo mejor, o acerrín para hacer un nuevo componente, o se trata más bien de una política de reubicación de ramas de madera. Realmente es muy abierto, ¿no? El único criterio es que más del 60% del material sea madera y que tenga ese cap de costo. A lo mejor pueden ser un mini módulo, puede ser un espacio abierto, flexible para albergar diferentes actividades. Ahora sí que lo que ustedes gusten. Esas son las únicas 2 condicionantes, el mínimo de material de madera y el costo del presupuesto total del proyecto. Fuera de ello, no hay mayor restricción. Y pues cualquier duda, ahí estamos en Instagram, email, en redes sociales, estamos a nada. Entonces, si no hay alguna otra duda sobre el concurso, nos llegaron varias preguntas, casi todas se respondieron, solo hay 3 específicamente para los speakers, y sí, por deferencia a ustedes me gustaría pasárselas. Voy a empezar por Rafa. ¿Por qué el más timber es más resistente que el fuego en sistemas tradicionales? No es que sea más resistente, sino que es igual de resistente, con la ventaja de que se construye mucho más rápido. El sistema de madera se levanta tan rápido que, a diferencia del concreto que uno tiene que dejar fraguar durante 30 días para poder hacer la siguiente losa, y en este caso solamente te esperas según la capacidad humana de ensamblarlo. Entonces ahí está el factor de ventaja. Entonces no hay una ventaja comparativa contra el concreto en cuanto a combustibilidad, pero es comparable al concreto. Y uno podría decir que hasta más resistente que el acero, dependiendo del caso, porque la viga de acero, la columna de acero, puede fallar con el calor. No obstante, una viga de glulam o un trozo de CLT se puede arrojar a un horno, dejar ahí durante 2 horas, y la resistencia de este material todavía cumple con ciertos mínimos contra un pedazo de acero, lo cual es muy interesante. Hay mucho mito con que aguanta muy poco la madera y muchas veces aguanta hasta más que el acero, según sabemos. En el edificio en donde tuvimos el privilegio de hacer
esta torre de 18 pisos, se encapsuló el proyecto porque se, se temía que los estudiantes fueran a rayar las vigas, que pusieron el corazón y las siglas de te quiero mucho o el Púas estuvo aquí, porque acá pasa igual. Se apropiaran aquí. Exacto, pero de ahí en fuera no fue por fuego necesariamente. Y ahorita lo que empezamos a ver es que después de ese edificio la legislación empieza a relajarse un poco y permite el poder hacer que esa encapsulación ya no se vuelva necesaria al futuro. Perfecto, perfecto, Rafa. Ujú. Bueno, entonces me sigo con la siguiente pregunta. Esta es para Héctor. Héctor, con tu diseño que es como más orientado a la sustentabilidad, ¿consideras algún acabado especial cuando la madera está en fachadas sur, que son las que más están expuestas, por ejemplo, al sol? Mira, la fachada sur se debe tratar más bien con un elemento horizontal de sombra, ¿no? Son más críticas las fachadas normalmente oriente y poniente, que son las que reciben el sol de frente y es difícil que frenes esa radiación, ¿no? La fachada sur es más fácil de controlar porque es como si te pones una cachucha, ¿no? Si te pones una gorra y la visera te protege del sol que está arriba. Lo importante es que se entienda un poco la geometría solar para recibir ese sol cuando lo necesitas, que es cuando hace frío, y bloquearlo cuando no lo necesitas, que es cuando hace calor. En las fachadas oriente y poniente, la forma en la que hemos trabajado ha sido mediante, o sea, hemos usado madera termotratada. La casa parapente tiene las fachadas, o sea, está orientada al poniente y em, las fachadas de madera están hechas con madera termotratada, que prácticamente es una madera seca, o sea, con casi el 99.9% no tiene nada de humedad. Y eso la hace bastante resistente. Sí hace que la madera pues, cambie de tonos, cambie de color, de repente presenta alguna mancha o algo, pero nosotros somos de la idea de que esa es parte de las características del material y que de repente esa pátina es parte del acabado. En cuanto a entonces, en ese sentido, cuando usamos madera orientada al poniente o al oriente como un elemento de sombra, tratamos de usar madera ya sea termotratada eh, o a veces hemos usado madera carbonizada, que todavía en México cuesta trabajo ese acabado. Pero en las fachadas sur, lo importante pues es que esté protegida por la parte superior. Entonces, así como lo mencionaban ahorita Luis, pues siempre y cuando haya un pequeño volado por encima de la parte donde está el corte de la madera, ahí se protegerá. Y nosotros lo que hemos puesto es en las puntas de la madera donde está cortada, en ese momento donde podría a lo mejor algo de lluvia caerle y sol darle a la punta de la viga donde está cortada, le hemos puesto un producto que de hecho nos asesoraron aquí en Micmac para ponérselo, que es un impermeabilizante que tengo entendido que se le llama bitumen o algo parecido, y lo hemos puesto solamente como en 10 centímetros, que además le acaba dando un acabado ahí a la viga, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta la pregunta, pero bueno, es lo que hemos hecho. No, la contesta perfecto. O sea, en resumen, te es más difícil en tema bioclimático resolver las o son más retadoras la este y la oeste. Por este Sí, tema que nos enseñan en la carrera de los parasoles y de cómo va cambiando la luz, que la sur. La sur es más fácil de controlar. es más fácil de contar, exactamente. La estrategia correcta para Oriente y Poniente pues, son los elementos verticales, pero hay que tener cuidado de cómo se colocan, ¿no? En fin, hay muchas formas. Pero bueno, pues ahí habrá que ver qué se les ocurre en el reto. Apuntado y anotado, mi estimado Héctor. Gracias. Gracias. Y la última es para Luis. Les digo, nos hicieron varias preguntas acá. Todas las contestamos directo, pero quiero ser respetuoso con el tiempo de los speakers y
con el esfuerzo que hicieron aquí por estar con nosotros, entonces son las únicas que estoy poniendo en general. Luigi, vimos varios temas de diferentes maderas en su portafolio. ¿Tienen preferencia por alguna en particular por sus propiedades tectónicas o realmente varían según el proyecto? No, van variando según el proyecto. Varía según pues qué tipo de madera hay en la zona, si es buena para la estructura o es mejor para acabados. Eh, no tenemos un catálogo de materiales como tal, sino más bien cada proyecto nos sugiere una nueva investigación para hacer exploraciones y llegar a las mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, el Four Seasons pues nos sugirió este tipo de madera, la de tornillo, que fue asesoría de ustedes, y no es una madera de la zona, pero cumple con todas las características y resistencias estructurales y además en costo pues era bastante asequible, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con, primero, qué nos ofrece la zona y segundo, si la zona no nos puede ofrecer aquello que estamos buscando como propuesta arquitectónica, entonces hacer una investigación que abarque pues mucho más territorio, ¿no? Perfecto, entonces ahora sí que es Genius Loci, ¿no? Lo que requiera el contexto, pues eso responde. Totalmente, exacto, así es. Nos encanta. Perfecto. Pues creo que esos son los takeaway. No sé si quieran agregar algo, Luis, Héctor, Rafa, si no, así que este sería el cierre que les digo, se nos extendió un poco mucho, afortunadamente me sorprende que casi todos los asistentes permanecieron. Habla muy bien de lo que se contuvo aquí. Y bueno, ahí les mandaremos la grabación, ahí les mandaremos el contacto de Luigi, de Rafa, de Héctor. Y pues nada, nos vemos en el siguiente webinar, nos vemos en el concurso. Para los ganadores, ahí nos veremos en el workshop de la fabricación. Muchas gracias por la invitación y por la iniciativa. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Me voy a quedar unos minutos más a responder todas las preguntas pendientes fuera de cámara. Si los asistentes o las personas que preguntaron se quieren quedar todavía a esperar las respuestas, yo con gusto atiendo todas. De todas maneras, cualquier duda o comentario que tengan, con gusto las recibimos vía Instagram o vía correo. Para los concursantes, al mismo correo que les llegó su número de equipo. Si no les ha llegado su número de equipo, esta semana terminan de llegar. Aprovecho este momento también para recordarles que por favor se inscriban antes de la fecha límite de entrega, al menos una semana antes, para que el correo automatizado les llegue en tiempo y forma con su número de equipo. No haya ningún contratiempo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Está muy bien. Estén muy Gracias. bien. Gracias. Suerte a todos. Nos estamos viendo. Gracias.